Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar ante este altar, Señor, para llevar lo que es tu palabra, esa enseñanza del Evangelio, de la palabra de verdad, ese Evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo para que nosotros lo llevemos a las naciones, Padre Santo. Estamos en esa comisión en que tú nos has encargado de ser ministro competente de un nuevo pacto, y por eso servimos la palabra que tú nos has dado, esa palabra que libera, esa palabra que da libertad, que prospera y que hace crecer a todo aquel que es de la fe de Cristo. Nosotros sabemos que esta clase están siendo de bendición para mucho pueblo, y ese es el propósito de Dios, ese es el propósito nuestro, y ese es el propósito en el cual nosotros nos agradamos de agradar a Dios con esto. Por eso le enviamos bendiciones a cada uno de los que nos siguen, a cada uno de los que están siempre pendientes de estas clases, sabiendo que se la estamos sirviendo con amor, aceptación y perdón. Y la única nombre a darle lo que es la adoración y la alabanza es el nombre de Cristo. Nosotros somos adoradores de nuestro Señor Jesucristo, y una forma de adorar es impartiendo el Evangelio como lo estamos haciendo. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, y bendiciones, Laura, ser bienvenida a esta clase maravillosa en la cual cada sábado estamos llenos de gozo de poder servirle a Dios como Dios quiere ser servido en su palabra. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros más que un honor, un placer poder estar en este espacio para traer esta enseñanza de la palabra. Como cada sábado estamos enseñando acerca del libro de los Hebreos, y venimos desarrollando cada semana un capítulo. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del capítulo número 10. Recordemos que el escritor empieza a hacer una serie de exhortaciones o advertencias al pueblo, a la iglesia, acerca de ciertas prácticas que no eran de cristiano, y que esto le estaba restando poder estar en el gozo y en el descanso del Señor, y que era necesario que pudieran ser advertidos de estas prácticas para que andaran de manera que le den la gloria y puedan agradar a Dios, y también estableciendo que el más importante es Jesús, poniendo a Jesús en el centro, el consumador de la fe. El capítulo 7, 8 y 9 de este libro hace un paréntesis para especificar puntualmente la diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto, para que puedan ver cuál era la trascendencia, hasta dónde este antiguo pacto tenía su funcionalidad, y que ya ahora en Cristo Jesús se había hecho un sacrificio que era perfecto, fue hecho una vez y para siempre, y que ahora el pueblo debía poner la mirada en Jesús, que no tenían que estar haciendo las actividades de la obra para alcanzar favor de Dios. No tenían que volver a las prácticas de la ley para poder, para que le fueran quitados sus pecados. Porque recordemos que el antiguo pacto era una sombra, era una figura de lo que había de venir. Entonces, el autor recalca tanto en esta enseñanza, que pasa cerca de 4 capítulos, especificando el contenido del antiguo pacto, hasta dónde alcanzaba este pacto y el nuevo pacto, para que ellos empezaran a vivir bajo la dispensación o bajo el pacto de la gracia, y que ahora todo era por Jesucristo y a través de Jesucristo. Por eso el autor, en los primeros versículos de este capítulo 10, pues retoma esta enseñanza, hace una especie de recapitulación de lo que venía hablando en los capítulos anteriores. Inicia este capítulo hablando acerca de que entrando, eh, eh, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca puede, por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. Entonces le está volviendo a decir, recuerden que
La ley tenía la sombra de las cosas buenas que venían en el futuro y que no eran la imagen misma de las cosas, y que este sacrificio no, que se ofrecían continuamente cada año, no podían hacer perfecto a los hombres. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Le dice, si hubiese sido un sacrificio perfecto, no hubiese habido necesidad, no hubieran tenido necesidad de tener que cada año estarse presentando ante el sumo sacerdote para llevar a un cordero a ser sacrificado para que sus pecados pues fueran redimidos. Entonces le continúa diciendo que si se hubiesen hecho como se hacían cada año este sacrificio, no podían hacer perfecto a los que se acercaban a ellos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, refiriéndose a los sacrificios bajo la ley, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, la idea de este antiguo pacto, del pacto bajo la ley, es solamente una sustancia, una sombra, una imagen de lo que es el nuevo pacto que se menciona en Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en Hebreo 8:5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo que quería decirle? Es una sombra, es una figura. Significa que la ley comunicaba el esquema, la figura del cumplimiento en Jesús, pero no era la imagen misma de las cosas. Estaba mostrándole cómo habrían de ser las cosas en el cumplimiento con Jesús. El antiguo pacto y su ley no eran en sí mismos malas o perjudiciales, simplemente no eran completas o era insuficiente para lograr lo que es la purificación total del pecado y salvar. La sombra nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. El autor a los Hebreos repite un argumento conocido una y otra vez, la repetición de un sacrificio y su inherente debilidad. Si el sacrificio animal hubiese sido solucionado, si hubiese solucionado el problema del pecado, entonces no hubieran cesado de ofrecerse. Entonces le está diciendo, recordemos que es una sombra, es una figura de lo que ha de venir. Entonces, él repetía y repetía este concepto, esta idea, este argumento, porque la tradición judía tenía cientos de años donde ellos tenían esta práctica y era su forma de acercarse a Dios. Y al verse la iglesia en ese momento en una persecución y estaban siendo probados en su fe, en su convicción de seguir a Jesucristo, entonces estaban anidando en sus mentes y en sus corazones la idea de devolverse al judaísmo, de volver a la práctica del antiguo pacto. Entonces el autor empieza primero a advertir la necesidad de que puedan fijar su mirada en Jesús como el autor y consumador de la fe, a que dejaran de estar tratando de agradar a Dios por medio de las obras o tratando de devolverse a un pacto basado en las obras para alcanzar descanso y salvación, porque no lo iban a lograr. Entonces, por eso el autor se toma todo el tiempo y detalladamente va explicando las implicaciones de cada uno de los pactos para que eh, la iglesia pueda comprender la trascendencia, la magnitud, lo importante del nuevo pacto, de ese sacrificio que hizo Jesús y que solamente ahora a través de Jesús tenemos salvación y que no solamente se cubre el pecado temporalmente como en el antiguo pacto, sino que le está diciendo que lo quita de en medio, lo quitó totalmente, lo anuló. Cada repetición del sacrificio en el antiguo pacto era una memoria de los pecados. O sea, cada año les recordaba a estas personas su naturaleza y su pecado. Entonces, dice que
traía conciencia de los pecados a las personas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Le estaba recordando su condición, pero que con el sacrificio, con la obra de Jesús en la cruz, el pecado queda eliminado. Está declarando esta verdad nuevamente porque el autor estaba interesado en que la iglesia, los hebreos, interiorizara esta verdad celestial que lo iba a hacer libre, que le iba a ayudar a tener una mejor vivencia de la vida cristiana y a poder tener esa vida abundante que Jesús le estaba ofreciendo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vuelve y les repite. El sacrificio de los animales del antiguo pacto podían cubrir el pecado porque esa era la condición o cómo se había establecido. Y como decíamos, no es que era malo el antiguo pacto no, o que era perjudicial para las personas, pero era insuficiente y estaba incompleto porque era una sombra, era una figura de lo que había venir, de lo que había de venir, que era ese sacrificio perfecto en Jesús. La palabra que se usaba aquí para cubrir el pecado era la palabra expiación, cubrir el pecado. La palabra expiación significa cubrir, pero el sacrificio animal nunca podía quitar los pecados. Solo Jesús, solo el sacrificio perfecto de este nuevo pacto quita el pecado. Entonces, vemos en Hebreo 10, del versículo 5 al 10, un fundamento profético para ese sacrificio perfecto, donde el salmista o el escritor del libro de los Hebreos toma una porción bíblica de los salmos, donde dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que fue hecha una vez y para siempre. Esta cita textual que el autor a los hebreos está explicando acá la toma del Salmo 40, versículos 6 al 8, que es la Septuaginta de una traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia más comúnmente utilizada en el primer siglo. Muestra que el Espíritu Santo declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo ya esta revelación Dios a través del Espíritu Santo se le había dado al salmista, a David, y ahora el autor a los hebreos le está explicando cómo ya Dios proféticamente había establecido que venía un sacrificio perfecto, que ya no era suficiente los sacrificios de animales, que la enseñanza le decía holocausto y expiación. Recuerde que la expiación significa cubrir el pecado. Cubrir el pecado, los holocaustos para cubrir el pecado no le agradaban a Dios, ya no eran tan importantes porque ya venía el cumplimiento para ese nuevo pacto. Sacrificio de animales, eso bajo el pacto de la ley decía no le agrada. Y dice, más me preparaste cuerpo. En vez de esto, lo que agrada a Dios no solo podía venir a través de Jesús, sino que era el propio Hijo de Dios encarnado que venía a ser un sacrificio perfecto y que no solamente iba a expiar el pecado, sino que iba a redimirnos, que iba a anular, que iba a quitar el pecado. He aquí vengo, Dios, como si fuera el mismo Jesús declarando, a hacer tu voluntad. La sumisión de Jesús ante la voluntad del Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. El deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22 podemos leer a partir del versículo 39
Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. El sacrificio de Jesús fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Vemos cómo todo el Antiguo Testamento había todo un mensaje profético acerca de ese sacrificio perfecto que iba a venir. Y vemos que el salmista, hablando inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Jesús, he aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Poder redimir a su pueblo, poder tener nuevamente esa relación con su pueblo escogido. Y Jesús se sujeta, se somete a la voluntad del Padre. Y vemos aquí en esta oración, como le explicaba en el huerto de Getsemaní, donde llegaba el momento que él tenía que asumir la culpa por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto y él ora al Padre de si era su voluntad pasar la copa, pero que todo se iba a hacer dentro de la voluntad del Padre, porque él estaba claro y decidido que su propósito, su fin era cumplir los requerimientos del Padre para la justificación de su pueblo. El sacrificio de Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver en 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y en Apocalipsis habla acerca de la adoración de todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que ya Dios había establecido la manera de cómo volver a relacionarse con su pueblo y que éste pudiese alcanzar la justificación. Pero aún esto era un acto voluntario, el someterse a la cruz en el tiempo designado y esa voluntad, en esa voluntad que Jesús la entregó al Padre, nosotros somos santificados por esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces, fue voluntario que Jesús lo hizo, él quiso hacerlo, él quiso sujetarse, él quiso agradar al Padre, él quiso eh, cumplir la voluntad del Padre para que nosotros hoy, por esa ofrenda, fuésemos santificados. Está explicando el autor a este pueblo. Ya no hay que hacer más sacrificio, ya no tienen que ir a llevar más ofrenda de animales al templo, porque ya en Jesús nuestra santificación, nuestro ser está apartado para Dios. Entonces se fundamenta, tiene como base la voluntad de Jesús. Nuestra santificación, el hecho de nosotros ser apartados para Dios, tiene un fundamento que no se mueve, que es la voluntad de Jesús doblegada ante el Padre. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Jesús, no es por obra nuestra, es por la obra de Jesús. Está fundada específicamente en esta ofrenda, no en nuestra ofrenda, no en nuestro sacrificio, no es por mérito de nosotros, sino por Jesús y porque Él rindió su voluntad ante el Padre y quiso ofrecerse voluntariamente como sustituto para llevar nuestra culpa. Y dice que fue hecho una vez y para siempre. Esas son palabras sumamente importantes en este pasaje que en el libro de los Hebreos los repite una vez y otra vez y otra vez y vuelve y lo repite y decía, ¿por qué lo repiten tanto? Porque recuerden que traían una práctica milenaria de cada año ir a hacer el rito de llevar el animalito para ser sacrificado ante el sumo sacerdote y expiar el pecado. Entonces, ya le viene dando la enseñanza igual a la iglesia de Cristo hoy en día, que una vez y para siempre fue hecho un solo sacrificio
que nos hizo perfecto y que nos hizo santo y que nos acerca a Dios, que ya no es necesario eh, las obras, ya no es necesario seguir sacrificando. La obra de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre y está terminada. El autor continúa explicando para demostrar que Jesús acabó con esta obra, que no había que hacer más sacrificio. A partir del verso 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo. Esto está hablando bajo el pacto de la ley, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes le escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pero donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda para el pecado. Ya está hablando, no le está usando el término expiación, cubrirlo por un momento, está hablando de remisión de pecado, que lo quitó una vez y para siempre. Él le vuelve a explicar su tradición, que día tras día los sacerdotes estaban ministrando, los sacerdotes tenían que estar en pie continuamente su trabajo. Cuando hablábamos del antiguo tabernáculo, vemos que entre los muebles que explica que tenía ese tabernáculo, no había un lugar donde el sacerdote se sentase a descansar, porque el sacerdote no terminaba su obra, no terminaba su trabajo. Su trabajo continuaba diariamente y se tenían que ofrecer sacrificios muchas veces, y que estos sacrificios lo que hacían era volver a traer a conciencia de las personas su pecado y su naturaleza caída. Los sacerdotes nunca podían sentarse, pero Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, habiendo terminado su trabajo de sacrificio por el pecado de su pueblo. La postura de Jesús sentado es importante, muestra que su trabajo está terminado. Cuando usted está desarrollando alguna tarea, algún trabajo, usted se sienta cuando termina, porque no tiene que volver nuevamente a hacer esta obra. Y por eso habla de Jesús terminando esta obra y dice que se sentó. Él no necesita estar en pie día tras día ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio como lo tenía que hacer el antiguo sacerdote o sumo sacerdote del antiguo pacto. Jesús tiene un ministerio ahora de intercesión a favor de su pueblo. Él está ante el Padre intercediendo por los suyos. Entonces, él terminó, le está diciendo, esta obra fue completa, ya no hay que ofrecer más ofrenda, ya no hay que llevar más sacrificio. Vuelve y le repite, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto deja claro que la obra de Jesús es efectiva y para los santificados, para los escogidos. La obra de Jesús puede salvar a todo ser humano, pero solo es efectiva para salvar a los santificados, a los apartados de Dios, a los que han sido escogidos por Dios. Y nos atestigua, dice el mismo Espíritu, y dice el Señor en este pasaje, el autor a los hebreos claramente identifica que es el Espíritu Santo, al igual que el Señor, que habló en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo habla, es el Señor que habla. Este es el pacto. En ese pasaje cita también a Jeremías. El autor de los Hebreos hace varias veces esta cita de Jeremías y toma nota de esa promesa de ese nuevo pacto que fue instituido desde el Antiguo Testamento para su cumplimiento en el Mesías. Pues donde hay remisión de pecado, dice, ya no hay más ofrenda. Donde hay remisión es que ya quedó quitado, eliminado, anulado. No hay que volver a ofrecer otra ofrenda por el pecado. Donde el pecado ha sido realmente olvidado y perdonado, donde ha sido redimido, por eso la diferencia de palabra,
entre expiación, que era lo que ocurría bajo el antiguo pacto. Ahora en Jesús, con su sacrificio, hay remisión. Dice que borra con una sola ofrenda. Ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por ese pecado, porque ya no existe. Ya Él lo quitó de en medio. En Hebreos 10:19, entonces continúa el autor. Así que, hermano, después que vuelve y le explica nuevamente la posición del creyente como los santificados por el sacrificio de Jesús, y que ya no es necesaria más ofrenda, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, después que le hace la recapitulación de lo perfecto de la obra de Jesús, de ese sacrificio, y que fue acabado, que ya no hay que ofrecer más ofrenda, le dice, si ya lo hizo, ahora teniendo la libertad, entremos al lugar santísimo. Ya no tienen que estar en el atrio, ya no tienen que solo llegar hasta el lugar santo. Ya ocurrió un sacrificio perfecto que nos da amplia entrada al trono de la gracia, que nos da amplia entrada al lugar santísimo. Entonces, se nos ha dado esa accesibilidad para acercarnos a Dios con libertad. El punto que el autor está estableciendo es sencillo. Debemos tomar ventaja de esta oportunidad. Dice, tomarlo con libertad. No hay ninguna restricción para el que ha aceptado, para el que por la fe en Jesucristo ha entrado este nuevo pacto. Dice, tomando con libertad. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo con temor y con temblor, porque era algo sumamente peligroso si no estaba en la condición de santificación para ir a presentar la ofrenda. Entraba con mucho temor y temblor. Pero nosotros hoy, por los que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dice, podemos entrar al lugar santísimo con libertad. Podemos tener libertad, porque podemos entrar a ese lugar santísimo por la sangre, a través de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús, dice, nos da un camino nuevo, un camino vivo que Él abrió. Podemos venir ante la presencia de Dios con libertad. Y el autor le repite esta verdad a los hebreos y repite esta verdad para la iglesia de Cristo hoy. Ya la sangre de Jesús es el nuevo camino, es un camino vivo que Dios estableció para entrar ante su presencia con suma libertad. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Recordemos en la descripción que hacen en los capítulos anteriores del tabernáculo, había un velo que separaba estos dos lugares. Para entrar al lugar santísimo, tenía primero que atravesar ese velo y solamente podía entrar el sumo sacerdote a llevar el sacrificio. Este velo separaba al hombre, las personas, de la presencia íntima con Dios. Entonces, que solamente podía entrar allí el sumo sacerdote con el sacrificio. Y dice que con el sacrificio de Jesús, narra la palabra en Mateo 27:51, he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Por el sacrificio de Jesús, al ser rasgado el velo en dos, dice de arriba abajo, nosotros ahora podemos con libertad entrar a la presencia íntima con Dios, porque ya no hay ningún velo, ya no hay nada que estorbe esa entrada. Ya no es solamente para un sumo sacerdote que vaya a presentar sacrificio y una ofrenda, sino que a cada uno hoy, por la sangre de Jesús, se nos da esa libertad, esa capacidad de poder estar ante la presencia de Dios.
El autor de los Hebreos hace una analogía entre el velo que se interponía entre Dios y los hombres y el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue rasgado, fue partido, también así lo fue el velo. Cada uno indicando que ahora podemos acercarnos con esa libertad a Dios. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos un sumo sacerdote que preside sobre las cortes celestiales. Dice que él está sobre todo, para asegurarse de que el creyente tenga un acceso total a la presencia de Dios. Acerquémonos, es el llamado del autor, acerquémonos con la purificación perfecta disponible para nosotros, limpiando nuestro hombre interior, purificado los corazones, y a nuestro hombre interior lavado los cuerpos. Podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para alguien bajo el antiguo pacto. La obra de Jesús nos hace capaz de acercarnos en plena certidumbre de fe. Varios problemas fueron resueltos con ese sacrificio de Jesús. El problema del sumo sacerdote perfecto ha sido resuelto. Ya no tiene que el sacerdote estarse presentando a sí mismo y purificándose para entrar. Y el problema de la contaminación moral y espiritual de el pueblo ya está resuelto. Ahora dice, acerquémonos porque tenemos un gran sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que podemos acercarnos con libertad sabiendo que ese sacrificio nos hace perfecto y que ahora somos olor fragante de Cristo para Dios. Así que ahora podemos acercarnos. Luego el autor, después que le revela esta verdad y que motiva al pueblo para que ya dejen de estar pensando en regresar al pacto de la obra, le dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Después de venir por varios capítulos, tratando de que ellos interioricen, que se haga efectiva esa palabra en sus corazones, de lo que Cristo hizo, que es suficiente, que con Cristo era suficiente, que con Jesucristo basta y que se redime todo pecado. Ahora le hace un llamado. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El desánimo los hizo fluctuar de la verdad. Recordemos que este pueblo desde un principio se está hablando que estaban desanimados, que estaban pensando en regresarse a sus antiguas prácticas. Una renovadora confianza en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto ahora lo hace estar firme en la fe. La razón por la cual podemos mantener firme, dice, es porque fiel es el que prometió. Entonces, aquí está hablando de la fidelidad de Dios. Es mucho mejor confiar en la fidelidad de Dios que en nosotros mismos. Es mejor confiar en la fidelidad de Dios que en las obras que nosotros podamos hacer. Busquemos la comunión con el pueblo de Dios. Y entonces continúa diciéndole, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, primero el llamado, estén firme en la esperanza, porque esta esperanza no está fundamentada en palabra de hombre. Esta esperanza no está fundamentada en la obra. Esta esperanza está fundamentada en Dios. Y Él es fiel. Dice, fiel es el que prometió. Y ahora después que hace ese llamado de estar firme con esa convicción de lo que Jesús hizo y que le da amplia entrada al trono de la gracia, hace un llamado a que se acerquen a esa comunión, a estimularse en el amor, a las buenas obras, a no dejar de congregarse, a exhortarse en amor
Y sobre todo dice cuando ve que el día se acerca. ¿Qué día? Vamos a verlo más adelante. El desaliento de estos hermanos lo había hecho evitar que la comunión en el momento en que más necesitaban. Porque cuando una persona está desanimada, ¿qué es lo que hace? Se aleja del pueblo, se aleja de la iglesia. Jesús nos pide que, eh, que nos consideremos los unos a otros para estimularnos a cumplir eh, eh, esa parte en el amor y a las buenas obras. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dejar de congregarse es una manera segura de dar cabida al desánimo. Entonces, cuando una persona se estaba desanimado, pues, ¿qué es lo primero que hace? Se aleja, no busca el apoyo de los hermanos, no busca cómo lograr eh, poder estar en comunión, de animarse los unos a los otros. Y por eso el autor en este momento le está diciendo que se empiecen a comunicar, que ese ánimo no crezca más, que como pueblo de Dios debemos exhortarnos los unos a los otros. Entonces, el autor de los Hebreos está tratando de motivar a esta iglesia al compañerismo, a ser obediente a Dios y de dar a otro ese acompañamiento, esa exhortación, esa palabra de ánimo. Ya no solamente está dando una enseñanza desde este podio, sino aún entre ustedes, conociendo esta verdad, estando firme en la esperanza, conociendo esta palabra, ahora el llamado es a que se exhorten, a que se den ánimo uno con otro. Podemos ir a la iglesia buscando alentar a otro a no rendirse contra lo que son todas esas oleadas de desánimo que pueden venir por diferentes circunstancias. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, mientras el día del regreso de Jesús se acerca, lo que deberíamos estar es comprometido con el compañerismo, con el pueblo de Dios y no dejar de congregarse. Otra advertencia que hace el autor la vemos en el versículo 26 en adelante, que hace un llamado para resistir. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pecar voluntariamente se define en este versículo 29, habla de alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia. Es un rechazo deliberado y consciente a la gran obra de Jesús que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces, está hablando de las personas que no aceptan ese sacrificio, que lo obtienen por menos, que no le dan el valor. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si usted no le da, le está diciendo, si ustedes no toman lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya este fue el precio que Jesús pagó. Ya este fue el sacrificio perfecto que el Dios Padre ofreció para redimirnos. Si ya no se acepta y se tiene por menos este sacrificio, si ese pacto, si esa sangre se tiene por inmunda y no se acepta como la señal de esa gracia, dice que ya no hay más sacrificio por el pecado. Si el sacrificio de Jesús por los pecados es rechazado, no queda ningún otro sacrificio que pueda limpiar, que pueda redimir a las personas. ¿Cuánto mayor castigo si alguien rechaza el sacrificio de Jesús? Está hablando de un juicio terrible para aquellos que rechazan esta verdad. Habla de un juicio
seguro, incluso más seguro de lo que era bajo el antiguo pacto. Decía, si en el antiguo pacto con 2 o 3 testigos había un castigo para la persona, cuanto más cuando voluntariamente se rechaza el trabajo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el cual es suficiente para acercarnos a Dios. Hemos que habla de pisotear al Hijo de Dios. Lo hemos deshonrado, se deshonra cuando se rechaza su gran obra. Lo que menosprecian o rechazan lo que él hizo, están pisoteando. Dice, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Se ha considerado que la sangre de Jesús no tiene mayor importancia que la sangre de los innumerables animales que fueron sacrificados bajo el antiguo pacto. Entonces, aquí viene esa advertencia. Recordemos que esta iglesia estaba considerando volverse a hacer esos antiguos sacrificios del viejo pacto. Entonces, él está diciendo, están rechazando este sacrificio perfecto. Y ya no hay más remisión de pecados. O sea, usted va a ir a ofrecer sus machos cabríos y los toros y esto no va a funcionar porque ya no hay más remisión de pecados. Y usted está pisoteando, está rechazando, está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Está haciendo una afrenta al Espíritu de Dios. Ofendemos al Espíritu Santo, cuyo propósito es presentarnos a Jesús y a su sacrificio por nosotros. Cuando rechazamos a Jesús y su obra completada por nosotros, hacemos afrenta al Espíritu Santo. Podemos ver que nos dice Jesús mismo acerca del Espíritu Santo en Juan 16, versículo 18 en adelante. Y cuando él venga, lo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y les hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y él les hará saber. Cuando rechazamos el regalo de Dios, de la gracia, y buscamos justificarnos en la ley, horrenda cosa, termina el autor diciendo, es caer en las manos del Dios vivo. En verdad, es horrendo tener que enfrentar un día a Dios al que usted ha rechazado, al que usted ha ofendido grandemente por no aceptar el sacrificio, por no aceptar que Cristo ya hizo un sacrificio perfecto. Cuando nosotros queremos en nuestra propia competencia, con nuestra propia fuerza, por nuestras obras, querer alcanzar la gracia, poder alcanzar la aceptación de Dios, estamos menospreciando el sacrificio. Y ese es el llamado que está haciendo el autor. Él continúa hablando y haciendo esta advertencia, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvieron gran debate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y otras llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se han compadecido, y el despojo de sus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienen entre ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los cristianos de ese entonces habían padecido por Jesús. Recordemos que estaban con mucha afrenta y con mucha persecución y estaban muy desanimados y estaban propensos a rendirse y a volver a su antigua práctica. Estaban siendo rechazados por su comunidad judía, incluso hasta habían muchos que habían muerto, otros habían estado en la cárcel. Esto vino después de que ellos confiaron en Jesús, después de haber sido iluminado. El autor le dice, porque recuerden que después de haber sido iluminado, ¿qué pasó? Tuvieron grande padecimiento. Por una parte, algunos
tuvieron tribulaciones, otros fueron muertos, otros llegaron a ser encarcelados o tuvieron situaciones semejantes. La persecución llegó de diferentes maneras, pero fue un gran combate de padecimiento para esta iglesia, para estos creyentes. Ellos fueron hechos espectáculo con vituperio y tribulaciones. Ellos fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante, incluyendo el mismo autor del libro de los Hebreos, porque de los presos también, dice, se compadecieron. También habían enfrentado persecución económica, el despojo de sus bienes. Cuando dice le despojaron de sus bienes, todo lo que eran sus pertenencias, de su economía, ellos también habían sido despojados. Pero el punto es que ellos habían enfrentado esas cosas y habían sostenido y se habían mantenido en la fe y en la esperanza. Ellos podían echar un vistazo a su resistencia pasada y animarse a mantenerse firme en el futuro. Habían soportado todas esas cosas y habían llegado hasta ese punto, y por eso el autor le está diciendo, hagan memoria de que después de que han sido iluminados, después que llegó el evangelio, después que llegó la gracia, han sufrido tales situaciones, y empieza a enumerar todas las situaciones. Podían, en base a esto, ver cómo habían sido ayudados, cómo habían resistido y podían continuar resistiendo y mantenerse en esa esperanza. Ellos salieron adelante en el tiempo de la persecución al mantener una perspectiva celestial, donde él está diciendo, pero ahora tenemos una mejor herencia perdurable en los cielos. O sea, todas las cosas que puedan pasar acá en la tierra, todas las tribulaciones, todos los padecimientos, no se compara con la herencia, es incomparable. Entonces, el punto del autor a los Hebreos es claro, usted también puede salir adelante de este tiempo presente de desánimo, puede salir adelante de esta prueba y pensar que hay algo mejor, que hay una mejor esperanza, que hay una herencia en los cielos. Y continúa diciéndole, no pierdan pues sus confianzas o la confianza que tienen en el gran galardón, porque le es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan las promesas. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que retroceden, de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar y para preservar nuestras almas. El autor ahora le dice, ya después que han pasado todas estas tribulaciones, no pierdan la esperanza. Recuerden que tienen un gran galardón. Recordemos que estaba hablando con el pueblo, con la iglesia, que habían entrado al pacto de salvación de la gracia, y estaba hablando de los galardones que se obtienen al vivir en esa esperanza, al no rendirse. No está hablando de quedarse, de perderse, de ser eliminado, sino de poder disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús y poder recibir los galardones que le tienen reservado. Estos desalentados estaban en riesgo de perder la confianza en Jesús y de caer en una relación con Dios como la del antiguo pacto. Constantemente el autor se lo está recordando. Dice, pero le es necesario la paciencia. A ellos y a nosotros no es necesario paciencia. ¿Para qué? Para poder recibir la promesa de Dios después de que hayamos hecho su voluntad, después que hayamos vivido para Él por la palabra. Las pruebas más difíciles y desalentadoras son cuando somos llamados a seguir la voluntad de Dios, cuando el cumplimiento de su promesa humanamente la vemos tan lejos y viene el desánimo. Por eso es que necesitamos la paciencia. Y por eso le dice, le es necesaria la paciencia. La fidelidad que nosotros podemos mostrar en tiempo en que la promesa parece no cumplirse, es la medida de nuestra obediencia y de nuestra madurez espiritual. Él no le estaba diciendo, es que se va a resolver todo y van a dejar de ser perseguidos, sino que le estaba
haciendo la invitación a poner su mirada en Jesús y a poner su mirada en lo que era la promesa, que era algo superior a lo que ellos estaban viviendo, a esa herencia en los cielos, dice, a una mejor herencia en los cielos, y que puedan entender que solo se consigue dentro de la voluntad de Dios y esperando con paciencia, y que nuestra fidelidad va a ayudar o vamos a mantenernos más animados caminando ese camino, y va a mostrar que somos personas en obediencia delante de Dios y con una madurez espiritual. Entonces, el autor aquí nuevamente cita una porción del Antiguo Testamento. Dice, mas el justo vivirá por fe. Necesitamos seguir los pasos del justo, quien va a vivir por fe y resistirá para ver el cumplimiento de la promesa. Cada palabra que este autor cita, que está en Habacuc 2:4, es importante. Y es tan importante que de hecho en la palabra se encuentra 3 veces, en el libro de los Romanos 1:17, en el libro de Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, en varias ocasiones he traído esta palabra del Antiguo Testamento y se menciona en el Nuevo Testamento, hablando más el justo por la fe vivirá, en Romano, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas también, el justo por la fe vivirá, y ahora más el justo vivirá por la fe. En cada uno de estos versículos hace énfasis en la fe, en el justo y que vivirá. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esto es una conclusión llena de confianza. Nosotros seremos aquellos que perseveren, que alcancen la promesa de Dios, la promesa de galardón, la promesa de vida abundante, la promesa del descanso y el deleite de vivir para Dios. No somos de los que retroceden a las antiguas tradiciones. Está diciendo, no somos de los que volvemos a retomar las antiguas prácticas de las obras. No somos de los que retroceden a la antigua tradición o a la relación con el Dios del antiguo pacto o a cualquier otra cosa que reemplace a Jesús. Le está diciendo, nosotros somos de lo que avanzamos en esa fe. Recordemos que es por la fe, que es con paciencia y que tenemos una mejor esperanza. Y el autor trata de que esta iglesia pueda fijar sus ojos en Jesús, en sus promesas, en lo que viene, en esa esperanza gloriosa de la eternidad en los cielos, pero que también puedan tener esa vida fructífera mientras están en la tierra y no estén escavilando en dos pensamientos, si en la antigua práctica o en la nueva práctica. Hoy el Señor también nos dice a nosotros, Jesús ya hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre. No es tiempo de estar pensando en lo que se quedó en el mundo. No es tiempo de estar pensando en voy a hacer tal obra o tal sacrificio para agradar o alcanzar la gracia de Dios, porque ya esta fue un don, un regalo hecho por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque es necesario que con paciencia, con convicción, sigamos firme en esta esperanza a la que fuimos llamados. Dios le bendiga abundantemente. Nuestro pastor Huáscar continúa con la conclusión de este estudio. Colosenses 3:27 nos dice, en la segunda parte del versículo, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria, a través de la cual es el sacrificio, es la justificación y es la redención de nuestros pecados. Es por eso que hace tanto énfasis el escritor de Hebreo acerca de que tengamos a Cristo, no solo en nuestros corazones, sino en nuestra manera de ser en esta nueva creación. Y es hermosa. Gracias por la clase que nos ha dado Laura.
porque ha sido de gran bendición. Sabemos que cada uno de los hermanos pueden compartir el video de esta clase o los videos de esta clase que tenemos en CISA La Verdad TV, raya abajo TV, que es nuestro canal de YouTube y a través del cual estamos llevando estas clases. Están todos los videos organizados para el que es nuevo, puede empezar desde el principio hasta donde vamos, y algunos de los libros que hemos terminado lo tienen por completo ahí en ese canal. Es una bendición tener a cada uno de ustedes recibiendo estas clases. Se las damos con el mayor entusiasmo de que cada uno de ustedes abracen estas verdades como la hemos abrazado nosotros, para no solo consumirla, sino también para darla, para llevarla hacia adelante. Usted cumple con ese mandato de Jesucristo cuando dice que llevemos este evangelio por a todo el mundo, a todas partes. Pues usted lo puede hacer a través de compartir estos videos que son de bendición a todo aquel que la va a recibir. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones, Laura, y será hasta el próximo sábado en que estaremos con el capítulo 11 de Hebreo, con un desglose maravilloso de amor, aceptación y perdón. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga y Dios me lo bendiga. Amén.